las pirámides se podrían utilizar para enviar energía a otras partes del planeta. Sí, hay una relación muy muy grande con la Atlántida y lo que ha podido llegar a pasar, te va a sonar una locura, en Marte. Marte estaba poblado. Estaba poblado y además se han encontrado restos orgánicos ya en Marte. Hay artículos de la CIA de, digamos, poderes psíquicos, que hay gente que puede llegar a transportarse a otras épocas y a otros lugares. Que levantar un bloque de 2 toneladas hasta 140 metros de altura que mide la Gran Pirámide de Giza es una complicación muy seria. Porque yo he investigado, pero aún así no encuentro ninguna prueba ni que me demuestre si eran ellos, ni que me demuestre que no lo eran. A nivel tecnológico estaban más avanzados. Tú en el universo no estás colocado en el mismo sitio siempre, sino que vas avanzando. Entonces ese movimiento genera que poco a poco las constelaciones cambien de ubicación. Nosotros no podemos procesar la cuarta dimensión. Un ser de 2 dimensiones no puede ver a un ser de 3 dimensiones, pero puede ver lo que ese ser genera en su plano. Vale, pues estamos grabando ya. Ismael, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Hoy nos toca una San Miguel contigo para hablar de temas que me apetece bastante. A mí también, la verdad. Hace no mucho tuvimos por aquí a Jesús para hablar del tema de la Atlántida, porque últimamente básicamente se me ha despertado el gusanillo por todos estos temas. Muy curioso. A mí también, tío. Hace muchos años empecé a investigarlo. Y muy curioso. Sí, todo el tema de la Atlántida, las pirámides, incluso el terraplanismo. No creo en el terraplanismo, la verdad. Pero es curioso. No soy defensor, pero luego a nivel de conversación me parece la hostia. Y claro, últimamente los algoritmos me tienen pillado. Sí. Y no paran de enseñarme más y más y más y más y más. Entonces, bueno, hoy hablaremos de las pirámides bastante, sobre todo que me han comentado que, bueno, al final yo lo que hice fue que puse una story en Instagram y puse, oye, me interesa hablar de estos temas. Hice una lista de temas y según me comentaba Fran, pues mandaste un mail diciendo, oye, yo soy un buen candidato para hablar sobre estos temas. En especial comentabas el de las pirámides, ¿no? Eso es. ¿Cómo acabas metido tú en todo esto? Pues fue la verdad por accidente, porque yo empecé a leer sobre historia y me encontré con Platón. Vale. Y de repente con Platón, pues Atlántida, y se relaciona directamente con Egipto. Y empecé a investigar y a ver cosas que no me cuadraban del todo. Y a partir de ahí empezó este camino, digamos. Vale, y tienes o sea, de lo que es, entrando en la temática Atlántida, ¿tienes alguna teoría de las que defiendes? Sí, de hecho, lo que más me descuadra es que en el centro del Sáhara hay una estructura que se llama el Ojo del Sáhara, que corresponde con la forma que tendría la Atlántida. En Mauritania. Exacto. Pues mira, el podcast que grabamos sobre la Atlántida, están grabando, o sea, la persona que vino, Jesús, Sí. a su vez tiene un podcast sobre el mismo, saldrá antes que el tuyo, entonces te va a gustar, porque yo también le comenté, yo había escuchado sobre eso, sobre el Ojo del Sáhara en Mauritania, pero ellos tienen otra teoría que cuando me dijo un poco en qué se fundamenta su teoría, me quedé flipando y no te la esperas. O sea, según ellos y según toda la evidencia que tienen, y vale la pena echarle un vistazo y compararlo con los textos de Platón también, el Atlántida como ciudad, como centro, estaba en lo que es ahora mismo Sevilla. Sevilla. No, yo aconsejo el que esté Flipando, me deja flipando ahora mismo. Y te aconsejo que vayas a escuchar ese podcast porque ese sí que es full sobre la Atlántida. Lo hemos grabado hace muy poco y saldrá justo antes que el Ahí me tendrá el primero, vamos. No, es muy buen podcast. Y también mencionamos, ¿no?, el tema de las pirámides de Egipto. Y es algo que me llama mucho la atención. De hecho, tengo muchas ganas. Nunca he estado en Egipto. Tengo ganas de ir a verlo. Pero antes de planificar ese viaje, me gustaría un poco entender curiosidades. A ver, todo esto me ha dado un poco de luz al tema. Porque sí he leído a veces sobre la complicación, por ejemplo, de las pirámides, ¿no? Claro. Centrándonos en las pirámides, a ver, son millones de piezas de roca y lo más curioso a lo mejor es la perfección, la simetría que deben tener para que lleguen a la punta siendo tan proporcionadas, ¿no? Que alrededor de este tema pirámides, abriéndose melón, ¿qué se baraja alrededor de? Se barajan muchísimas teorías, pero lo que se ha llegado a demostrar es que sí es posible que se hayan construido con los egipcios y no otro tipo de entidades, pero lo que no se ha llegado a comprobar... Porque, espérate, y te interrumpo un segundo. Cuando dices, y no otro tipo de entidades, entiendo que hay mucha pseudoteoría de alienígena. Sí, exacto. Vale. Y lo que pasa es que sí es extraño que hayan conseguido construir este tipo de estructuras, porque son más de 3.000 bloques, como bien has dicho,
y cada uno pesa entre 2 y 40 toneladas, los más pesados abajo y los más ligeros arriba. Se ha demostrado cómo los trasladaban, pero no cómo los levantaban hasta arriba, porque se demuestra que si el tiempo en el que tardaron en construirlo es cierto, iban a 2 minutos y medio por bloque. Wow. O sea, es una locura. Si te das cuenta, tiene que ir casi 10 metros de distancia entre uno y otro para poder colocarlos y modificar las rampas, que es la teoría más probada. Rampas o sea, la teoría más defendida, digamos, son rampas de arena. Eso es. Por donde hasta la parte alta. Exacto. Y la verdad es que es un poco extraño porque construir una rampa, como lo más lógico es construir una rampa completamente recta e ir haciéndola más alta. Pero eso alargaría la rampa casi 1,5 kilómetros. Claro. No tiene sentido. Tardaríamos más en construir la rampa que en la pirámide. Entonces, la teoría más probada es que se hizo una rampa circular y se empezaban a construir desde abajo, obviamente, hacia arriba, y luego, cuando se hizo el revestimiento de piedra caliza, que al final es lo que realmente importa, porque ya no existe casi, solamente la de Giza, arriba del todo. O sea, eran blancas antes, exacto, ¿no? eran blancas para reflejar la luz y simbolizar el sol, digamos, ¿no? Vale. Y se ha probado que lo que se hacía era construir desde abajo, con esas rampas circulares, y luego, desde arriba, se ponía la caliza y se iba deconstruyendo la rampa poco a poco. Vale, o sea, como si fuera una escalera de caracol. Exacto. Hacia arriba. Sí. ¿Y cómo...? Pero claro, y en el lado donde no da la rampa, para construir en el otro lado, ¿qué van a hacer? Muchísimas lagunas, muchísimas. Porque realmente no se ha llegado a comprobar a ciencia cierta el proceso exacto de construcción. Hay teorías, pero claro, lo que más pista nos da son los jeroglíficos, la escritura egipcia, y tampoco hay mucha escritura egipcia que nos diga cómo se hicieron. Son simplemente teorías teniendo en base los instrumentos que tenían, los conocimientos que tenían, pero son demasiadas cosas. Y en cuestión de fechas, ¿de qué periodo estaríamos hablando? Yo tengo una opinión, pero la arqueología tiene otra. La arqueología tradicional dice que del 4500 hace 4500 años, ¿vale? Pero yo tengo otra teoría, y es que según se encontró hace tiempo un huevo de avestruz en una de las tumbas de la pirámide de Giza, que se dató con carbono 14 de hace más de 10.000 años, había pirámides dibujadas. Sí es cierto que esas pirámides dibujadas eran un triángulo isósceles y no equilátero como las pirámides de Egipto, ¿no? Vale. Pero para mí eso me parece muchísimo más importante, ese dato, que no la simple datación de la arqueología clásica. Porque si eso es cierto, las pirámides tienen más de 12.000 años de antigüedad, tirando desde hoy, contando desde ahora. Claro, y 12.000 años, digamos que creo que 11.600 era cuando, en teoría, según me comentaba Jesús, se destruía, o sea, se inundaba la Atlántida, ¿no? En ese, o sea, sería antes de... Y además corresponde, con la inundación de la Atlántida, corresponde con que hay cierta erosión en la esfinge de Giza. Hay una erosión que se data también de hace casi 12.000 años. O sea, cuadran los datos. Claro. Hay demasiadas pruebas que dicen que realmente las pirámides no tienen 4.500 años, sino que pueden llegar a tener más de 10.000. Que pueden tener más de 10.000. Claro, pero y esto tiene que ver, porque hace poco escuchaba en otro podcast, un podcast americano, en inglés, un poco que hablaba sobre cómo los polos de la Tierra digamos que llega un punto en el que se cambian, o sea, se van moviendo y supuestamente ya están fuera de la Antártida, incluso los polos, y se van moviendo a un ritmo de 60 y algo metros al año, escuchaba. Y entonces, por lo visto, por lo que explicaban aquí y por lo que yo recuerdo, que puede que me equivoque, digamos que el núcleo de la Tierra al centro tiene una gran composición de metal derretido, entonces en el momento que se cambian los polos y el norte pasa a ser el sur y el sur al norte, no es que se dé la vuelta al planeta de forma repentina entero, sino solo el campo centro. Magnético. Se invierte el campo magnético de la Tierra, y eso va a pasar dentro de relativamente poco. Exacto, en términos de timing cósmico, por decirlo así. Es poco tiempo, pero para nosotros va a ser una eternidad. Claro, no es nada, pero aquí, por lo que escuchaba, se vinculaba un poco, o sea, se dice que en el momento que se produce eso, las catástrofes y los desastres naturales que ocurren son de dimensiones inimaginables, y que, hombre, dentro de la religión encontramos
figuras como, digamos, el Arca de Noé. Sí. Encontramos también, esto explicaría, o sea, que hubieran mega tsunamis, que se rompiera, Sí. que explotara todo de repente para hacer alguna especie de reseteo, explicaría que haya sal del mar en montañas de 2000 y pico, que se encuentre sal del mar a 2000 y pico metros de altura. Entonces podríamos estar hablando de las pirámides existir antes de esa inversión de los polos. Sí, probablemente sí. Y además, si te paras a pensarlo, joder, un desierto tiene arena que proviene de la playa. Siempre el desierto, la arena del desierto no se ha erosionado tanto en base solamente al viento, que puede ser, pero lo más probable es que haya habido agua ahí. Y además, ese tipo de arena, ese tipo de minerales solamente se encuentran en el agua de mar. Claro. Y por eso sí, hay este tipo de teorías. Y por lo visto está probado que el Sáhara tenía un clima tropical. Exacto. Y un lago que, para que nos hagamos cuenta de las dimensiones, era más grande que todos los grandes lagos de Estados Unidos juntos. En cuanto a... Y había montañas, o sea, no solamente era una llanura como casi es ahora, prácticamente una llanura con arena, sino que eran montañas, había ríos, había cascadas, o sea, era muchísimo más rico en agua que lo que es ahora mismo. Claro. Ha cambiado drásticamente. Hubo una sequía muy progresiva, pero que lo llevó a prácticamente lo que es ahora, un desierto. Uh-huh. Y dentro de las curiosidades que giran alrededor de las pirámides, ¿algo que te haya llamado la atención en particular? Sí, me ha llamado la atención la relación con Tesla. Que hay muchísima relación. Seguramente te explote la cabeza con esto, porque a mí me explotó la cabeza. Se cree que Tesla intentaba crear una torre. ¿Sabes cuál es la torre Tesla que se quiso crear? Te explico. Tesla descubrió cómo funcionaban los campos electromagnéticos y en base a esto estudió las pirámides de Egipto. Vale. Te preguntarás qué relación tiene una cosa con la otra. Se llegó a probar que las pirámides podían llegar a ser generadores eléctricos. O sea, que fluía la energía a través de ellas. Eso sí que lo he escuchado. Pues no es solamente energía, sino que podían transmitirla a ciertos lugares del mundo. No se han llegado a probar estas transmisiones, pero Tesla se basó solamente en las pirámides de Egipto para poder crear la torre Tesla. Y la torre Tesla era poner una torre... Vale, pero espera, ¿por qué? Es muy... Eso es acojonante. O sea que las pirámides se podrían utilizar para enviar energía a otras partes del planeta. Sí. Tal y como la conocemos, ¿energía de qué tipo? Sí y no, porque ellos, como tal... Bueno, es que hay muchísimas cosas dentro de lo que es esto, ahora te lo voy desgranando, pero la energía como nosotros la conocemos es por cable, pero el cable no es el medio. Vale. El cable no es el medio para la electricidad en sí, sino que es un campo electromagnético. La energía no va por dentro realmente, la energía va rodeando ese campo electromagnético que genera un cable. ¿Vale? Entonces, si te paras a pensarlo, es, entre muchas comillas, realmente sencillo generar energía. Necesitas una corriente de agua, el agua genera energía, un tipo de minerales, como puede ser el granito, como puede ser la piedra caliza, y necesitas un transmisor. El oro es uno de los mejores transmisores de energía, por eso se utilizan conectores USB, conectores jack. Y no sé si sabes lo que era el piramidión, que es una punta que era de una aleación de oro y plata que estaba encima de la pirámide. Esa aleación se llama electro. Te puedes imaginar el porqué. Porque transmite muy bien la electricidad. Entonces, ese piramidión estaba unido al resto de la pirámide por medio de cobre. Son muchísimas coincidencias. Al final, el cobre es el material que nosotros utilizamos predominantemente para transmitir electricidad. Entonces... Claro. Sí, a mí lo que me llama la atención, lo comentaba en ese podcast con Jesús también, es, digamos, que el entender, desde el punto de vista que tenemos ahora, que podrían estar muy avanzados, no sé si más o menos avanzados que nosotros, pero simplemente de otra manera. Porque nosotros ahora tendemos a asociarlo a la tecnología, sí o sí. Exacto. O sea, avance, tecnología. Pero es como en el momento que no has descubierto algo, el imaginar, o que has descubierto una vertiente, el imaginar una evolución sin ser por esa vertiente es complicado. Pero la evolución de ellos podría haber sido en otros campos. Y medida de forma diferente, a lo mejor, ¿no? Además, es que hay otra cosa que tampoco es muy aceptada por la comunidad científica porque realmente da miedo. Y es la teoría de la involución. Claro. O sea, tú puedes llegar como humano, nosotros podemos llegar a nuestro punto álgido, como puede ser la Atlántida, puede ser Egipto, porque probablemente estuvieran más avanzados a nivel intelectual y espiritual, que eso es la diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros a nivel espiritual no estamos tan avanzados. Claro.
Y esa espiritualidad al final se corrompe, llega a un punto máximo, la sociedad, digamos, pues sufre un colapso y volvemos otra vez a la edad de piedra, digamos, ¿no? Porque al final, si fuéramos una sociedad completa con todo lo que hace falta para poder mantener esa infraestructura, tanto social como física, al final sí se puede mantener, pero si queda muy poca gente, imagínate, tú eres un ingeniero y sabes hacer muchísimas cosas, pero para ello necesitas un equipo. Si ese equipo no está, tú a tu hijo, en teoría, no le puedes enseñar a hacer un edificio. Tienes que empezar desde cero. Claro. Entonces, ellos perdieron ese avance espiritual y desde ahí empezaron otra vez a desarrollar lo que es la cultura. Y por eso ahora, es mi teoría, vamos tan sumamente rápido en avances tecnológicos. ¿Por? Exactamente. Porque esos vestigios que nos quedan de la sociedad egipcia, de la sociedad atlante, no se han ido del todo. Y puede ser que mucha gente de ahora no sean directamente descendientes, ¿no? Pero sí que parte de esa espiritualidad siga con nosotros. Vale. Y por eso haya gente tan sumamente brillante. O sea, y que podemos realmente estar adoptando aprendizajes pasados a día de hoy como si fueran nuevos. Sí. No, a mí algo que me llamó la atención, porque el podcast que te comentaba fue tan interesante que luego nos quedamos aquí hablando 2 horas y uno de los temas que salió fue, por ejemplo, que en Egipto, en alguna pirámide aparecía el número pi. El número pi, sí. Ya. Además y que luego, pero que claro, que en teoría nosotros lo descubrimos mucho después. El significado del número pi lo descubrimos mucho después. Exacto. Y luego hablaban también del número phi, que hablaba de la digamos que como que es el número de la creación y que está presente en prácticamente... Era muy complejo. No recuerdo bien, pero como que era el número de la creación que está presente en las proporciones humanas, que está presente en las la proporción áurea, ¿no? ¿Puede ser? No, eso es el rectángulo áureo. Eso lo hablamos aquí con un matemático justo también. Vale. Pero hablaba de cómo algunas cosas que vienen como siendo innovadoras después, a posteriori, ya se descubren anteriormente. Se ve que estaban presentes anteriormente, ¿no? De hecho, esto pasa también en la era espacial. Ha pasado con el metro y se ha descubierto que el metro está mal medido. Lo que quiere decir esto es que realmente un metro mide 1.04 y un par de decimales. Y 2 codos egipcios, que era la medida utilizada para todo este tipo de construcciones, medían exactamente 1.04. Es decir, ellos ya sabían lo que medía un metro y nosotros hasta la era espacial no lo supimos. Claro. Algo tiene que decirnos esto también, ¿no? Tantos avances tecnológicos, tantos avances matemáticos, porque además, hablando del tema de los polos de la Tierra, las pirámides están orientadas perfectamente norte-sur, este-oeste, con una precisión casi milimétrica. O sea, con las latitudes. Exacto. Wow. Están muy, muy bien colocadas, obviamente. Y con las estrellas al mismo tiempo. Sí, con la constelación de Orión. El cinturón de Orión. Exacto. Si te das cuenta, ahora las 3 pirámides forman exactamente lo que sería el cinturón de Orión, con una diferencia de unos pocos grados. Y explico esta diferencia. Hay una teoría que se ha llegado a probar también, se hizo una tesis, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la persona que lo hizo, pero luego te lo enseño, y demostró que hace 11.600 años, si no recuerdo mal, las pirámides coincidían perfectamente con la alineación del cinturón de Orión. Ahora no, ahora hay una desviación de ciertos grados, pero hace 11.600 años coincide con el huevo de avestruz, coincide con la erosión de la esfinge. Vale. O sea que digamos, esa desviación, ¿cuál es el motivo? En estos 11.600 años, ¿qué es lo que se ha desviado? Que se expande el universo y... Obviamente, el motivo es que tú en el universo no estás colocado en el mismo sitio siempre, sino que vas avanzando en dirección nosotros hacia la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea. Claro. Entonces ese movimiento genera que poco a poco las constelaciones cambien de ubicación. Claro, y en teoría los continentes también se mueven unos pocos centímetros. O sea, la desviación en grados de la que podemos estar hablando no es una desviación de origen. Exacto, es una desviación de progreso, al final del paso del tiempo. Vale, y lo que me estás diciendo es que esa desviación llevada hacia atrás hasta que coinciden a la perfección, hay que irse esos 11.600, 11.500 años aproximadamente. Que continuamente es la fecha que de la Atlántida, que colapsó la ciudad la estructura de la Atlántida y que además se demuestra la erosión de la... Y que además fue cuando ocurrieron estos sucesos. Estos cataclismos, sí. Exacto. O sea que todo está muy, muy realmente conectado. Claro, porque era algo que se comentaba también en
en otro podcast que escuchaba, ¿no? Que ya, digo, si Platón se estaba inventando todo esto, qué casualidad que a nivel de fechas coincida con, en teoría, pues cuando ocurren estos cataclismos, ¿no? Y volviendo un poco nada más a este tema, o sea, lo de los 7 días de la semana, las 7 notas musicales, etcétera, esto está vinculado a que estos cataclismos, esto escuchaba yo, igual es un poco conspiranoia o teorías en el aire, pero que está vinculado a que eso, digamos, o sea, lo que dice la religión, que el séptimo día descansas, es que cuando se invierten los polos de la Tierra, son 7 días de caos, o sea, 7 días de tsunamis, de que ocurre todo a la vez. Sí, es como que siempre se mantiene, ¿no? Esa estructura de los 7 días y al final yo creo que tiene alguna relación tanto con la religión como con el tema cósmico. Que al final sí estamos mucho más relacionados con lo cósmico que con la religión al final, porque es algo mucho más dogmático, ¿no? Claro. Puede que la religión venga construyendo luego encima de todo esto. Exacto. ¿No? Y yo creo que por eso hay tantas convergencias en el tema de la religión, porque todo se construyó en base a algo y cada uno sacó sus propias conclusiones. Claro. Si te paras a pensarlo, casi todas las religiones tienen, digamos, una misma estructura, un mismo patrón, que luego varía al final de pues, el profeta, ¿no? La persona que, digamos, transmite el mensaje. Me quedé con ganas de seguir escuchando que te corté lo de la torre de Tesla. Claro, mira, pues la torre Tesla se quería colocar 2 emisores, uno en cada polo de la Tierra, y enviar una señal de una hacia otra, aprovechando el campo magnético de la Tierra, para que al devolverla genere una onda electromagnética que pueda ser aprovechada para utilizarla en modo de energía. Fue muy difícil y muy costoso porque Tesla no tenía recursos. En ese momento se llama realmente la torre Wardenclyffe, si no recuerdo mal. Entonces tuvo patrocinadores, tuvo gente que lo que se llamaban los business angels, ¿vale? Y le daban dinero, le daban recursos para poder construirlo, pero obviamente nosotros no teníamos la capacidad, hace tantos años con Tesla, de obtener tanta mano de obra y tantos conocimientos como en Egipto. O sea, ellos fueron capaces de construir eso en 20 años porque tenían muchísimos trabajadores que realmente no eran esclavos, como se cree. Y bueno, lo que hacían las torres era enviar una señal que se sincronizaba con la otra para justo al llegar devolverla. Y eso se volvió muy difícil realmente porque coordinar 2 torres que están completamente en otro lado del planeta es muy difícil, porque influyen muchísimas cosas. Y esto estaba, o sea, él se basaba en las pirámides. Entonces. Exacto. Se basaba en los campos electromagnéticos que se producen en las pirámides, que además también hay puntos que se llaman puntos calientes dentro de las propias pirámides que son como más activos a nivel tanto radioactivo como electromagnético. Y son precisamente los lugares en los que convergen las teorías con Tesla, con Nikola Tesla. Claro, pues yo he escuchado que, por ejemplo, que las pirámides también funcionan como reloj. O sea, todo esto se ha ido descubriendo poco a poco luego. Yo creo que... O sea, me refiero a la información cuando estudiaba las pirámides Tesla, la información que había en aquel entonces y que hay hoy en día... Era prácticamente la misma. Ten en cuenta que nosotros ahora primero nos basamos muchísimo en lo que podemos ver. Lo que no podemos ver obviamente no existe. Entonces Tesla tenía muchas teorías que al final lograba demostrar por medio de pruebas, como es el caso de la torre Tesla. Porque si te paras a pensarlo, es lo mismo que construyó, pero obviamente la pirámide, que está basada en piedra, es mucho más complicado construirla por el transporte que la torre Tesla, pero al final tienen la misma función. Vale, entiendo. Luego, no sé si has escuchado algo sobre unos túneles que hay cerca de las pirámides que no se sabe bien, o sea, le daba como importancia en este podcast, pero no llegaba a entrar. ¿Sabes algo acerca de esto? Que me quedé con ganas de saber más. Hay muchos túneles cerca de las pirámides y casi todos convergen a una ciudad de trabajadores. Que era básicamente la ciudad... Una ciudad en la superficie o bajo tierra. Sí, pero ya está como prácticamente enterrada, pero la han conseguido desenterrar y están investigando sobre ello. Porque, como he dicho antes, se creía que los que construyeron las pirámides eran esclavos. Pero es imposible que en Egipto en ese momento hubiera tantos esclavos como para poder construirlos. Además, como te he dicho, la ciudad de los trabajadores se encontró tanto tumbas como viviendas en las que se probaba que no podían ser esclavos, porque era jefe del lado oeste de la pirámide, jefe de supervisión, traducido, ¿no? del egipcio, pero al final se encontraban nombres de personas que estaban dirigiendo el proyecto. Y había diferenciación entre capataces, por ejemplo, y trabajadores que eran albañiles. Entiendo. O sea, que no podían ser tantos esclavos. No,
De todas formas, tantísima mano de obra es una empresa un poco dudosa, porque es muy poco tiempo. O sea, al final... Claro. Entonces, o sea, sí que hay un vínculo bastante fuerte entre la teoría de la Atlántida y las pirámides tal y como lo percibes tú, ¿no? O sea, no hay... Es difícil explicar, o sea, hay ciertas cosas después de grabar el podcast que te comentaba con Jesús, hay ciertas cosas que son difíciles de explicar si se cae esta teoría, o sea, si se desecha esta teoría de la Atlántida. Lo que pasa es que él también decía que de alguna forma es como que se trata de tapar, o sea, que existe cierta evidencia, podríamos decir, o sea, ciertas pruebas que, hombre, yo por ejemplo, sinceramente después de haber indagado un pelín, nada más, creo que hay que hacer un esfuerzo para no creerlo, más que para creerlo. Sí. ¿No? O sea, sí, es verdad que, por ejemplo, el terraplanismo, digo, hombre, tienes que hacer un esfuerzo activo por creértelo, porque es como buscarle la explicación a todo. Y la foto, Photoshop, y esto no es así, porque es buscar la forma de hacerlo. Pero esto, hombre, yo lo veo bastante claro. Sí, yo creo, personalmente, que la gente que vivía en la Atlántida necesitaba un sitio donde vivir, y necesitaba volver a recrear ese tipo de estructuras, y de ahí nace todo esto de la estructura de las pirámides, porque el centro de la Atlántida era una antena, digamos, no sé exactamente, pero era como un transmisor de energía que se utilizaba en toda la ciudadela. Y yo creo que intentaban hacer eso mismo, pero con las pirámides, porque se han encontrado monolitos, tanto en Roma como en Londres, como en partes de Egipto, que son de piedras muy favorables a recibir energía. Son como, digamos, se pueden comparar con antenas para recibir este tipo de energía que la pirámide podría llegar a emitir. Y a nivel de dificultades de construcción de las pirámides, que también, o sea, aparte de la cantidad de mano de obra, de la técnica que hablamos, de las rampas, aunque no esté del todo, o sea, la piedra incluso viene... Las canteras de esa piedra, de esos bloques que pesarían, no sé, toneladas cada uno. Entre 2 y 40 toneladas. Entre 2 y 40 toneladas cada uno de los bloques. Y además estaban a cientos de kilómetros, ¿puede ser algo así? No cientos, pero sí estaban a bastantes kilómetros. A bastantes kilómetros. Que tenían que arrastrarlo a través de la arena. En ese momento no existían las poleas. No se ha demostrado que existieran las poleas en Egipto, pero sí se ha demostrado que utilizaban el arrastre para transportarlo. ¿Cómo lo hacían? Porque es muy complicado, ¿no? El llevar un bloque de 40 toneladas es muy complicado. Lo que hacían era mojar la parte que estaba justo en la parte delantera del bloque para que la fricción sea menor. Porque si arrastras un bloque de piedra, lo que vas a hacer con la arena seca es arrastrar la arena que está delante. Pero se ha demostrado que lubricando, digamos, esa parte delantera con agua, se minimizaba la fricción casi a la mitad. Entonces no se necesitaba tanto esfuerzo físico ni tantas personas para poder moverlo. O sea, la teoría defendida hoy en día es que se conseguían esos bloques a muchos kilómetros, bloques Pero claro, yo digo, porque las proporciones son tan perfectas, precisamente, o sea, para que las proporciones sean perfectas y todo llegue a la parte alta de la pirámide bien proporcionado, incluso la exactitud de las proporciones, o sea, la exactitud en las medidas de cada bloque... tiene que ser... Es alucinante. Alucinante, exacto. Pero a mí lo que me está fallando en el momento que lo dices es arrastrar un bloque de 40 toneladas por el desierto durante, digamos, 50 kilómetros ya produce una erosión en el bloque. Exacto. O sea que luego se supone que además habría que llegar y empezar a modificar el bloque hasta que cumpla las proporciones que se buscaban. Sí, porque además en los bloques... Cuando estaban colocados, ni siquiera es capaz de pasar una hoja de papel entre uno y otro. O sea, para que te des cuenta de lo extremadamente pulidos que están, como dices, es complicado que después de 50 kilómetros, por ejemplo, que realmente no sé si eran 8 o 10 kilómetros hasta la cantera, pero aún así son complicaciones muy serias hasta llegar a la pirámide. Y que estén tan sumamente bien pulidos después de tanto recorrido, después de colocarlos, de moverlos, las rampas, etc., es muy, muy extraño. O sea, y te pregunto a nivel personal. O sea, ¿tú crees en esa teoría a la hora de construirlo? ¿Y crees que que hicieron un trabajo de millones de horas seguramente para poder hacerlo a la perfección? ¿O crees que había simplemente que estaban más avanzados, que tenían otros conocimientos para mover materiales que no tenemos, que algo divino? Me muevo por las dos,
porque sí es cierto que como hay cosas que se han llegado a probar, que no hay fallo alguno, sí creo que eso es verdad, porque por ejemplo el arrastre de los bloques se ha probado que al llegar allí no sufrían tanta erosión y al final pues al colocarlos pues estaban en perfectas condiciones. Pero también creo que levantar un bloque de 2 toneladas, por ponerte el más ligero, hasta 140 metros de altura que mide la Gran Pirámide de Giza es una complicación muy seria. Teniendo en cuenta que no existían poleas, es muy complicado. Y no sé yo qué creer acerca de esto, porque yo he investigado, pero aún así no encuentro ninguna prueba ni que me demuestre si eran ellos, ni que me demuestre que no lo eran. Entonces es bastante complicado. Yo me decanto por el lado de que, yo soy muy espiritual, me decanto por el lado de que tenían mucha más tecnología que nosotros y de alguna manera, tanto empíricamente como a nivel tecnológico, estaban más avanzados y podían hacerlo. Claro. Es que realmente vamos a tender a buscar una explicación con los medios que conocemos. Uh-huh. Pero claro, si tenían medios que desconocemos, no somos capaces ni de imaginarlos. Que es lo que cuesta a veces comprender desde el punto de vista donde nos ponemos, que a veces no puedes imaginar aquello que no has visto. Claro. Es como si ellos tuvieran, por ejemplo, por poner un ejemplo, si ellos tuvieran un color uh-huh. que nunca hemos visto. O sea, obviamente no será, claro. ¿no? Pero si tuvieran de repente, nosotros pensamos que conocemos todos los colores porque son todos los colores que hemos visto, pero podría haber de repente otro color diferente. Hasta que no lo ves no eres capaz de imaginarlo. Claro, al final siempre vamos a tener ese sesgo cognitivo, digamos, porque lo que nosotros conocemos es lo que va a limitar y va al final a hacer coherente nuestra realidad. Nosotros tenemos un pensamiento y ese pensamiento es lo que hace que nuestra realidad sea coherente con lo que nosotros pensamos. Y eso va a ser siempre así. Nosotros creemos una cosa y por mucho que intenten decir otra cosa, hasta que no se demuestre 100% que estás equivocado, los humanos somos muy malos para demostrar que nos hemos equivocado. Entonces, hasta que no te demuestren al 100% que no tienes razón, no vas a decir, puede ser. Y luego, a nivel de vínculo entre culturas, porque existen indudablemente similitudes entre lo que se hacía, lo que se simbolizaba, lo que se representaba, por ejemplo, en Egipto y encontramos muestras similares en Sudamérica, en México, Machu Picchu, etc. ¿Qué teorías giran, digamos, flotan alrededor de todo esto? Se cree que tanto las construcciones egipcias como las construcciones en otros países, porque se ha llegado a encontrar evidencias que dicen que las estructuras que hay en América son muy parecidas, tanto a nivel angular, las angulaciones que tienen las pirámides que se hacen allí, que son escalonadas realmente en América, pero bueno, aún así se ha llegado a comprobar que están casi igual de estructuradas que las pirámides de Egipto, en momentos en los que la comunicación entre un continente y otro, digamos, es inimaginable. Sí, yo el año pasado estuve en México, creo que era Teotihuacán, puede ser, las pirámides del Sol y la Luna. Y claro, al final tú llegas por allí como turista y parece, bueno, pues aquí requeriría un montón de trabajo, claro. 100% seguro, montar todo esto y al ser piedra, pues ha permanecido a lo largo de todo este tiempo, pero luego el guía te empezaba a hablar de la arquitectura y de la geometría que tenía. Sobre todo a mí lo que más me impresionó fue a nivel acústico. Sí. O sea, a nivel acústico era una pasada. Literalmente el guía se iba a 120 metros y casi que susurraba y lo escuchabas. Habían esquinas en las que dabas una palmada y te regresaba de tu propia palmada el sonido de un pájaro. Y decía, qué locura. ¿Cómo puede ser esto? Era como el sonido de una paloma. Sí. Y entonces tú, digamos que das palmada y sale la onda y la onda vuelve por cierta geometría donde rebota y hace el sonido de un pájaro en las diferentes esquinas. Y luego como que estaba preparado para que un orador pudiera hablar como estamos hablando prácticamente nosotros, un poco más alto, y se escuchaba en toda la plaza completa. Menuda locura. Y claro, ahí es donde empiezas a darle vueltas y dices, vale, esto igual va un poco más allá. Sí, porque es que, como te digo, el tema de energía, de transmisión de la electricidad, también en las pirámides se ha llegado a comprobar que tiene una estructura acústica un tanto peculiar, que no es al azar. Claro. Entonces, yo creo que también, tanto allí en México como en Egipto, tenían alguna finalidad que no fuera tumba de un faraón, porque realmente se han encontrado pocos cuerpos de faraones dentro de las pirámides. Casi todos se han encontrado fuera. Porque comúnmente son simplemente tumbas las pirámides. Pero yo creo que van muchísimo más allá.
que yo creo que incluso podrían llegar a ser generadores de energía y que toda esa acústica, toda esa estructura de piedra está creada para poder transmitir esa energía. No va solamente el tema de una tumba, que también es un templo, una especie de templo, ¿no? Pero que no haya restos humanos es un poco extraño también. Y a nivel cultural también podría ser una estructuración muy diferente a lo que conocemos hoy en día, supongo, ¿no? Porque en el otro podcast lo comentábamos, ¿no? Que algunas de las momias el pelo se había conservado y eran de pelo rubio. Sí. Y allí en Egipto se supone, por la cultura, por donde están situados, ¿no? Que debería ser de otro color, deberían ser de otro color de piel, otra complexión, y al final que estén también conservados durante, digamos, a lo sumo 4.000 años, es una locura. Aún hoy no sabemos cómo conservar los cuerpos para que pasen de los 100. Y dentro de los misterios alrededor de Egipto, ¿cuáles son, digamos, las mayores paredes de hormigón donde se dan cabezazos, donde te encuentras que dices, es que esto no hay... O sea, aparte supongo que la construcción es una y es una bastante grande, pero ¿qué otros misterios hay un poco sin resolver? Que no hay ni siquiera ciertas pistas, ¿no? Sí. ¿Se te viene algo a la cabeza? No sé. Sí, cómo se iluminaban el interior al construirlas. ¿Cómo iluminaban el interior de las pirámides al construirlas? ¿Y con fuego? No, porque no hay hollín. ¿No hay qué? No hay hollín, es lo que genera una antorcha cuando la enciendes. Podrían ser lámparas de aceite, podrían ser, pero tampoco hay restos de aceite por ningún lado. Y otra teoría dice que podrían ser espejos colocados para reflejar la luz que viene del sol. Pero esto nos llevaría a una corrección constante, casi por minuto, de todos los espejos para que la iluminación siga siendo la que necesitamos. Porque si se mueve el sol, la iluminación cambia, el ángulo cambia. Claro. Entonces es un poco complicado. Wow. Se piensa que se empezaron a construir desde dentro y a partir de allí hacia afuera. Pero aún así hay cosas que no cuadran del todo en esa es muy complicado también. Claro, es muy complicado construir desde dentro y aún así que cuadre con un triángulo equilátero perfecto. Porque no hay desviación. En un triángulo equilátero tienen todos los ángulos la misma medida. Y en las pirámides igual. Y he oído hablar también de unos escritos que hay en la parte alta de la pirámide. Sí, había escritos tanto de Keops, que fue el faraón que se supone que la construyó, pero ahora te explico mi teoría, como de los obreros. Eran como firmas, digamos, ¿no? Para que sepan que ellos estuvieron haciendo esa pirámide. Vale. Pero ahora te cuento mi teoría. Lo que ponían los obreros allí era como compañeros o amigos, se podría traducir, de Keops, del rey, del dios, ¿vale? Pero mi teoría es que ellos no las construyeron, sino que las estaban restaurando. Y puede ser. ¿En qué año? En el año 4500, que se supone... Y que puedan ser que puedan ser de mucho antes. Ellos las descubrieron para qué podrían servir e intentaron restaurarlas. Wow. Porque de hecho el piramidión, lo que te he dicho antes, se robó justo después de esta época faraónica, ¿no? Que fue hace 4500 años. Wow. Claro, y por eso puede ser que con pruebas de carbono 14, al estar datados, nos dé una fecha de hace 4500 años. Porque los restos orgánicos, que no funciona con restos inorgánicos el carbono 14. O sea, solamente funciona con restos orgánicos. Entonces, si tú encuentras un resto orgánico, como puede ser el huevo de avestruz, se puede datar de hace 4500 años. Entiendo. O sea que puede que parte de los restos ya datados sean de una restauración y no de la construcción original. Exacto. Y quién sabe si o sea, el inicio real, la construcción real, en qué momento sería. Sí. Porque claro, algo que me llama la atención es que todo lo que lo comentaban con Jesús también, ¿no? Que todo lo que queda siempre está en piedra. Y yo le preguntaba a él, ¿qué pasaría, por ejemplo, si abandonamos Dubái, tal y como está ahora mismo, durante 7000 años? ¿Cómo quedaría? Destrozado completamente, porque es casi todo es cristal, casi todo es vidrio, cemento, que bueno, al final es resistente. Porque el metal se corroe y desaparece. Sí, exacto. ¿No? Pero la piedra no. ¿Y el vidrio? El vidrio, yo creo que se puede al final erosionar. Es mucho más sencillo erosionar el vidrio que erosionar una piedra de granito. Y también, si te paras a pensarlo, ¿por qué granito? Que es un material súper complicado de transportar y sobre todo de materializar, o sea, de darle forma, ¿no? De esculpir.
El granito es muchísimo más duro que la piedra caliza. Muchísimo. Entonces es muy complicado el por qué elegimos granito para una tumba de una persona. Tiene que ser o una persona muy importante o nos estamos equivocando. Claro, claro. Y luego, en cuanto a otras teorías que giran en torno a las pirámides, he escuchado también que el número de escalones es equivalente a un año. Sí. O sea, ¿crees que podemos haber ido adaptando ciertos conocimientos que ya estaban presentes en esa cultura y haciéndolos propios de una manera u Yo otra? creo que como nosotros somos, los humanos necesitamos creer en algo, eso es 100% seguro. Unos creen en energías de una forma, otros en Dios, por ejemplo. Y nosotros yo creo que necesitamos creer en que no estamos solos aquí. Entonces le intentamos buscar el significado a cosas que a lo mejor no lo tienen. El tema de los escalones realmente no tiene ninguna evidencia, no tiene ningún respaldo, pero sigue siendo mucha coincidencia, aún así. No te sé decir, la verdad. Porque, o sea, yo no he encontrado ninguna relación entre eso y la cultura egipcia como tal. O sea, que no te podría decir, porque no he encontrado nada acerca de eso. Claro. O sea, entiendo que por todo lo que hemos hablado, que defiendes que existiera la Atlántida. Sí. ¿Y cómo imaginas que sería el mundo en aquel entonces? A nivel de estructuras de poder, de flujo de personas, de flujo de información, Sí. de presencia de la política o de figuras de poder. ¿Cómo imaginas que sería? Yo creo que como seguramente estuvieran mucho más avanzados a nivel espiritual de lo que nosotros estamos ahora, que ya te contaré un par de cosas acerca de esto a nivel espiritual, yo creo que ellos serían muchísimo mejor organizando este tipo de cosas, tanto a nivel político como económico como social, que nosotros, muchísimo mejores. Porque el entendimiento que llegas al ser una persona tan espiritual, una persona tan, digamos, avanzada intelectualmente, porque seguramente lo fueran. Como conectada, ¿no? Exacto. Estás muy conectado con el resto de personas y yo creo que sí debiera haber una persona que gobierne allí, ¿no? Que dirija, digamos, pero al final, como todo, eso corrompe. El poder corrompe. Y digamos que la teoría acerca de la Atlántida dice que la Atlántida se destruyó no solamente en base a cataclismos naturales, sino en base a corrupción dentro de la propia Atlántida. Porque se llegó a obtener tantísimo poder acerca a nivel espiritual, en base a cristales, que también se ha llegado a pensar esto, que había personas que querían obtener este poder solamente para ellos. Entonces, al intentar aprovechar demasiado este poder, explotarlo, pues colapsó y no pudieron controlarlo y al final... ¿Y qué importancia tendría Egipto en aquel entonces como lugar? Egipto... Porque según esta otra persona, según Jesús, digamos que o sea, el epicentro del poder estaba en Sevilla, pero me llama la atención cómo la información, por ejemplo, a Platón a través de Solón le llega de unos curas en Egipto. Claro. Como permanece la información, como que de alguna forma ha quedado mayor esencia de todo lo ocurrido en Egipto que en otras partes del mundo, ¿no? Sí, yo creo que fue porque Egipto no se destruyó del todo. Porque si te paras a pensarlo, la Atlántida, por ejemplo, sí que se destruyó prácticamente entera. Vale. No quedó nada que podamos decir que esto es una prueba 100% real de lo que fue la Atlántida, pero sí tenemos pruebas de lo que fue Egipto. Tenemos manuscritos escritos en piedra que no perecen nunca. Tenemos las pirámides. Dentro de las pirámides tenemos runas, tenemos jeroglíficos que no se han borrado porque no están expuestos al exterior. Entonces no hay erosión posible. Antes, cuando hablabas de la conexión espiritual, decías que luego te contaré algo. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que hay por ahí? El tema de la conexión espiritual, yo creo que en la Atlántida hay una relación muy, muy grande con la Atlántida y lo que ha podido llegar a pasar, te va a sonar una locura, en Marte. Vale. ¿Por qué? Bueno, hay artículos de la CIA, que los puedes ver en la página de la CIA oficial, que publican experimentos que se hacen de, digamos, poderes psíquicos, podemos decir, ¿vale? Que hay gente que puede llegar a transportarse a otras épocas y a otros lugares. Y claro, no sé cuánto de verdad tiene esto. O sea, ¿cómo dices? O sea, sí, pues la CIA... La CIA, en su página oficial, tiene documentos desclasificados que puedes leer. Vale. Que son literalmente guiones de una entrevista, de una sesión, como la llaman ellos. Y hay pruebas allí
que ponen a una persona a, digamos, conectar con un objeto que no puede ver realmente. Por ejemplo, te pongo el caso de uno que yo he leído particularmente, que es el que más me resulta curioso. Es un hombre que le dan un sobre, ¿vale? Y dentro tiene una imagen que él no ve y una fecha que él tampoco ve. Pone la mano encima de ese sobre. ¿Un hombre con alguna condición especial? Se supone que tiene algún poder psíquico. Vale. Y ellos ya lo saben porque la sesión tiene un objetivo en sí. O sea, no, si luego te la enseño si quieres, que tengo el documento aquí guardado, no es un documento simplemente de exploración, es un documento para probar algo. Y bueno, en este documento, te lo resumo, el hombre dice que en Marte tenían cierto poder que por su abuso ha llegado a provocar la casi extinción de todo lo que era Marte. Y ese poder está muy relacionado con los cristales que se podrían haber usado en la Atlántida para obtener energía. O sea, es la misma situación, es el mismo poder, es el mismo problema. Vale. Estoy procesándolo. O sea, lo que no entiendo es el vínculo del todo con la Atlántida. Me explico. El tema de los cristales Sí. fue que ellos obtuvieron alguna especie de poder a través de ello, a través de estos cristales, ¿vale? ¿Pero dónde estaban estos cristales? Estos cristales, hay pruebas en lo que se supone que era la Atlántida, ¿vale? Y la extinción de Marte tiene la misma causa. Porque en teoría Marte estaba poblado. Sí, estaba poblado y además se han encontrado restos orgánicos ya en Marte. ¿Cómo? Esto no lo sabía, esto no tenía ni idea. Vamos a ir por aquí. Sí. Damas y caballeros. Pues, hace poco se hizo una entrevista a un trabajador de la NASA, creo recordar, y este hombre dijo que hay restos orgánicos en Marte. Se han encontrado restos orgánicos. Al final sufren modificaciones al ser estudiados, pero hay pruebas. Y lo dijo públicamente. ¿Hay algún tipo específico de restos orgánicos? Son bacterias realmente, pero una bacteria tiene que tener algún origen. Y no hay fecha, no hay nada alrededor de esto. O sea, ellos simplemente dicen que han encontrado vida orgánica en Marte y que se ha demostrado que hay vida en otros planetas, pero no nos dicen desde hace cuánto. Vale, pero no entiendo el vínculo de la Atlántida con Marte específicamente. O sea, esto era una conexión. Sí, es por el tema de los cristales que obtenían el poder a través de ellos. Entonces, la destrucción de la Atlántida puede tener la misma causa que la destrucción de Marte. ¿Me explico? Sí. Pero entonces, y cuando habla, o sea, tiene que ver con lo que hablabas antes de la corrupción del poder. Exacto, ahí está. Pero ahí entra un componente divino, entiendo, ¿no? O espiritual. O algo espiritual de ellos mismos. ¿Espiritual de qué tipo? Sí, ellos, no creo yo que ellos hubieran encontrado ese cristal y simplemente el cristal así en crudo, digamos, te proporciona esa energía. Pero de alguna forma el canalizar la energía nuestra, o energía espiritual, energía de los humanos en sí, puede llegar a poder aprovecharlo. Vale. Porque de momento no se ha llegado a volver a aprovechar esta energía en base a cristales. Con esto que estabas hablando, desbloqueé algo un recuerdo, algo que escuché una vez, como de que en Marte habían encontrado una pirámide. ¿Ah, sí? Me saltó no sé si algún reel, pero me suena haber escuchado esto. No sé si tendrá, bueno, si no has oído. No te puedo decir, en Marte una pirámide. Curioso. Igual es que me salen muchas cositas en reels. Sí. Que a lo mejor pues no son. No lo he leído yo todavía, no lo he escuchado, no te sé decir. Pero es curioso, si se han encontrado pirámides allí en Marte, a lo mejor la relación que tiene con todo esto es mucho más estrecha de lo que pensamos. Claro, y lo que sí es totalmente cierto es que hay pirámides en el Polo Norte, ¿no? Sí. O el Polo Sur. Sí. Hay pirámides en muchas partes del mundo realmente y que sean estructuras no solamente a nivel de estructura, ¿no? Sino a nivel de materiales utilizados, a nivel de organización acústica, constelaciones, orientación a los polos, es todo muy parecido. O sea que puede que sea el legado que han, como la huella dactilar de aquí estuvimos de otra civilización. ¿Y has escuchado acerca de otras civilizaciones? Porque yo soy no de la teoría, pero tiendo a pensar, o sea, si me hablan de la Atlántida y puede que sea medianamente
demostrable o Sí. por lo menos fácil de creer, sin duda. Soy de la... Bueno, paso a pensar al siguiente paso de decir, oye, puede que dentro del planeta Tierra pues encadenemos civilización porque al final, o sea, 11.000 años, por ejemplo, que es lo más atrás que nos hemos ido, en términos cósmicos es un minuto, o sea, no es nada, literalmente. O sea, ¿existe algún tipo de teoría con algún tipo de fundamento de otras civilizaciones, incluso anteriores a la Atlántida? Anteriores a la Atlántida... Porque la Atlántida hay que señalar cuando o sea, el primer contacto que tuve yo era como que era una ciudad mitológica, debajo del mar, etcétera, pero realmente es como si fuera una civilización entera a nivel... Que fue sumergida y por ello destruida. A nivel mundial. Claro. Vale. Sí. Pues la pregunta, ¿cuál era exactamente? Sí, si existe alguna señal, alguna teoría, alguna evidencia de otras civilizaciones incluso anteriores a esa. Anteriores a la Atlántida no hay pruebas de momento, pero yo me niego a pensar que la Atlántida surgió de la nada, realmente, porque algo tuvo que llevarles a eso. Claro, porque la teoría de la evolución clásica, tal y como se conoce, si la Atlántida es real, hay que echarla miles de años hacia atrás, supongo. Y reiniciarla cada cierto tiempo, porque se supone que el despertar espiritual que ellos tuvieron en esa época está tomando lugar desde el 2012 y va a llegar hasta el 2032. Hay una teoría que dice que el momento en el que ellos estaban a nivel espiritual correspondería con el avance que nosotros vamos a llegar a tener cuando llegue en 2032 aproximadamente. Pues vamos mal encaminados, ¿no? Vamos bastante mal encaminados. Pero si te das cuenta, cada vez hay más personas que creen en el tema espiritual, que utilizan esto a modo de energía, las creencias. Entonces, creo que vamos por mal camino, pero no todos. Vale. O sea, desde tu punto de vista, pueden haber muchas respuestas en la espiritualidad. Sí. ¿En qué sentido? O sea, por lo que estás diciendo, leo un poco en tu persona que es algo a lo que le das importancia. Sí. Lo que aplicas a título personal. Yo soy una persona que la verdad que no demasiado. Entonces, ¿cómo te formulo la pregunta? ¿De qué forma se consigue esa conexión espiritual? ¿Con qué conectas? Porque algunas personas supongo que a través de la religión. Sí, puede ser. Algunas personas a través de la religión. Pero ¿y es una forma correcta de hacerlo, por ejemplo, a través de la religión? Bueno, no hay formas incorrectas, yo creo, porque cada uno tiene su forma de canalizar la energía. Al final, si nosotros estamos hechos completamente de energía, no creo que eso sea simplemente para vivir y ya. Yo creo que eso tiene que ir algo más allá. Creo que no solamente se puede utilizar para vivir, para pensar, para este tipo de cosas, sino se puede aprovechar para, como te digo, los campos electromagnéticos se pueden, yo creo, aprovechar para utilizarlos en nuestro favor. Entonces, esta energía que nosotros tenemos, yo creo que no es simplemente... Vale, pero ¿y tú personalmente cómo tratas de conectar? Yo sí pienso que la meditación es importante, obviamente, que el conocerte a ti mismo es importante y sobre todo el conectar contigo mismo es importante, porque cada uno tenemos algo que nos hace especiales. O sea, entonces, de alguna manera como desarrollar un nivel superior de conciencia. Sí, yo creo en eso. Yo realmente pienso que hay alguna forma de poder aprovecharlo. Y estoy en camino. No te puedo decir más porque todavía no he llegado más. Pero me gustaría. O sea que entiendo que a la hora de referirte a una civilización más avanzada en un nivel como este, la espiritualidad, ¿crees que la población general estaría en un nivel de conciencia más elevado, más conectado? Sí. ¿Y esto les daría acceso a otra información? A otra información y también a otros planos, digamos. Porque obviamente nosotros como seres tridimensionales no podemos acceder a una cuarta dimensión, no podemos procesarla. Nuestros ojos no son capaces de procesarlo, pero yo creo que el estado de conciencia elevado es lo que te puede llevar a poder interpretarlo. Te puede llevar a hacer una lectura de otras dimensiones. Puede ser. ¿Cuántas dimensiones? No te sé decir. Ahí ya no quiero aventurarme, pero claro. Sí creo que hay más. Sí creo que hay más. Que es algo complejo, ¿eh? Muy complejo. Y eso yo creo que habría que preguntarle a un físico teórico. Más que a mí. ¿Has estado en Egipto? No, ojalá. Ojalá, tío. Pero me encantaría, lo tengo pendiente. Además, con todo este tipo de conocimientos que tienes, luego vas con otra mentalidad a afrontarlo. Eso te iba a decir. Que digo, no es lo mismo
ir de turista que ir a descubrir algo. Claro, llegar y decir, anda, qué bien. Bonito, ¿no? Qué bonitas las pirámides, que cuánto trabajo, que llegar sabiendo todo esto. Porque aparte de las pirámides, ¿hay algo más allá? Dentro de lo que es Egipto, digamos. Dentro de lo que es Egipto había conocimientos, pero todo eso está oculto en los templos, está oculto en pasadizos que todavía no se conocen de la Atlántida, de las pirámides de Egipto. Y yo creo que ellos, su forma de perdurar en el tiempo, porque al final era lo que ellos querían, son las pirámides. Su forma de ser eternos son las pirámides. O sea, ¿que crees que esa era la razón de ser de las pirámides? Yo creo que sí. Yo creo que es transmitir ese conocimiento, hacer que perdure casi para siempre. O sea, que a lo mejor ellos podrían entender que como civilización estaban condenados a desaparecer y por lo menos querían dejar algo para que se indagara y se tratara de descubrir más allá, porque probablemente si no existieran las pirámides, como tal, si no existiera algo tan inexplicable, nadie iría un poco más allá para tirar del cable, para descubrir esa información, ¿no? Yo creo que es un poco... O sea, yo creo que es lógico y sobre todo es inteligente asumir que vamos a llegar al colapso y que ese colapso prácticamente no se puede evitar de ninguna forma, porque una civilización no es sostenible de ninguna de las formas. Pero ¿y crees en un reseteo absoluto? Absoluto, o sea, no. ¿crees que se volvió a empezar desde cero? Sí, yo creo que sí. ¿En qué punto? Sí, porque yo creo que fue justo después de la Atlántida. Fue la civilización más avanzada. Vale, pero ¿a qué te refieres con empezar de cero? ¿Con evolucionar desde el mono? Prácticamente, porque tú ten en cuenta, como he dicho antes, la Atlántida podría tener 1000 conocimientos, muchísimos conocimientos acerca de todo y a nivel espiritual estar más avanzados, pero si no tienen un medio, si no tienen, digamos, una infraestructura para poder expresar o poder aplicar todos esos conocimientos, no sirven de nada. Claro, pero ¿y en 11.000 años da tiempo de tanta evolución? Incluso de más. Yo creo que podría haber dado tiempo incluso a más. Si no, plantéate hace 12.000 años qué podría haber pasado. En tu cabeza, ¿qué crees que podría haber pasado? Y yo creo que la Atlántida incluso podría ser poco. O sea, yo tal y como lo concebía, decir, oye, la prehistoria tal y como se estudia hoy en día, cuando estábamos pues pintando en cuevas y demás, igual sería algo, o sea, habría que llevarlo mucho más atrás, no que después de la Atlántida se reseteara y otra vez volviéramos a las cuevas. Claro, y ya... no es que volvieran a las cuevas como tal, o sea, sí, no, porque incluso antes. necesitan ese espacio para vivir. Si se destruye todo, no tienes nada más que una cueva para vivir. No tienes nada más que transmitir lo que tú sabes hacer a través de dibujos, a través de escrituras. Claro, pero ¿y el desarrollo del cuerpo humano físico como tal? Yo creo que el desarrollo se basa más en los hábitos. O sea, el cerebro. Sí, se basa mucho en los hábitos. Yo creo que lo que hagas va a determinar prácticamente cómo piensas, cómo actúes y cómo eres. Todo. Sí, pero de nacimiento vienes de una forma ya. Claro, entonces nosotros claro, pero o sea, mi duda es si después de, por ejemplo, colapsa la Atlántida, ¿y qué queda en el planeta? Quedan las personas que podrían haber sobrevivido, que tampoco... Vale, o sea, que ya quedarían personas. Creo Ahí yo. Es donde iba Mi teoría es que quedan personas de allí y que esas personas intentaron restaurarlo todo, pero iban despacio, obviamente. Vale, o sea, eso era lo que no me encajaba a mí. Que decir, si después de la Atlántida quedan personas... Claro. Vale. Pero digo, la evolución del ser humano de venir de prácticamente de un mono que a su vez vendrá... O sea, el otro día hablaba con un amigo, no, esto no está contrastado, no lo tengan en cuenta, pero que los delfines vienen de los perros. O sea, que como que al final tiene que estar todo medianamente conectado, claro. Y por evolución, adaptándose a diferentes condiciones, se dan las diferentes especies. O sea, no, ni lo confirmo ni lo desmiento. O sea. Claro, al final por conexiones podemos decir que nosotros también venimos del perro, del delfín, podríamos decirlo, porque sí o sí está conectado. Exacto. No es una conexión directa, pero sí estamos conectados al final. Exacto. Pero entonces digo, para mí esa, o sea, de forma un poco intuitiva, digo, esa evolución del ser humano debe requerir, no sé, cientos de miles de años, o sea, para evolucionar y pasar ese proceso. O sea, yo sinceramente no me creería si me dijeran después de la Atlántida quedó todo, o sea, hace 11.000 años quedó todo absolutamente arrasado, no quedó ni un solo ser humano, pero empezaron otra vez, empezó a brotar la vida y salieron algunas especies que evolucionaron en otras, hasta en lo que somos hoy en día. No da tiempo, claro. No da tiempo, pero sí creo que esas personas que podrían haber sobrevivido, porque algo muy gordo ha tenido que pasar para que no quede nadie de la Atlántida. Muy gordo. Entonces, y que esas personas construyeron todo de nuevo. Construyeron y transmitieron sobre todo lo que era más importante para ellos.
que al final es lo que queda ahora. Mira, otro tema que tratamos hace varios podcasts, Sí. me gusta, yo por ver si hay alguna conexión entre todo lo que dices, masonería. Eso, tío, buah. Es otra cosa. Yo no lo sé, no he investigado una relación entre la masonería y Egipto, pero me parece... Es que como son constructores, Ya, utilizan los símbolos, o sea, toda su Sí. simbología va alrededor de la construcción. No sé si el construir un mundo nuevo tenga que ver, estoy especulando, ya estoy lanzando sí, ideas al pero aire. me parece muy curioso, tío. Me parece muy curioso cómo al final todo te lleva a construir un mundo nuevo, como has dicho, a intentar hacerlo mejor. Me parece muy curioso, como todo al final está, digamos, conectado de alguna forma. Y luego uno de los lemas de la masonería, ¿cómo era? Ujú, Era un verbo y coagular. ujú. Era como romper y digamos que simbolizaba esa expresión, era como romper y reconstruir. Sí. O algo así. Yo creo que es una parte necesaria de tanto los seres humanos como las sociedades. Ujú. Necesitamos desaprender para volver a aprender algo nuevo. Y realmente, y ya poniéndonos filosóficos, de cara al futuro, Sí, ¿cómo podrías...? Porque claro, tenemos cierto egocentrismo a la hora de decir, no, pues en nuestro caso, nuestra civilización queda todo en Internet, queda Sí. todo reflejado. O sea, sería más fácil de encontrar en el futuro, pero no sabes si eso va a perdurar. El Internet no sabe si en el exacto. futuro va a perdurar. Es lo que no... porque no imaginamos una vida, por ejemplo, sin Internet. Y yo muchas veces digo, no, algo que me gusta de grabar este podcast es saber que mis tataranietos podrán escucharme Pero puede no ser así. hablar, pero puede no ser así. Exacto. Y puede Y- que luego tenga que resetearse todo de nuevo y que llevemos en un ciclo de civilizaciones tras civilizaciones tras civilizaciones durante cientos de miles de años Claro. en este planeta. Que podría haber existido esto mismo, por poder puede ser, es posible, en la Atlántida. Lo que pasa es que se perdió. No tienes ninguna forma de, en Claro. un aparato electrónico de 11.000 años de antigüedad, se oxida. Es imposible que se mantenga tanto tiempo. A mi Claro. parecer, es imposible que Sí, luego puedas encontrar ni esto. servidores ni nada. Entonces, es que, lo lógico. más inteligente es papel, papiro, piedra. Claro. Es la única forma en la que perdura. Ni siquiera tallar el metal, porque el metal se oxida. La corroe. piedra no. Claro. La piedra, si la encierras en un lugar sin aire, sin luz, sin agua, está colocada perfectamente para mantenerse ahí durante muchos milenios, como nos estamos dando cuenta en Egipto. Claro. Yo ¿Qué creo es que la eso? forma más Todo inteligente lo que es queda esa. es piedra siempre. Exacto. Yo creo que esto en un futuro puede ser que lo lleguen a descubrir y puedan ver todo lo que nosotros hemos aprendido, pero si se conserva. Porque ahí está el kit de la cuestión. Nosotros no sabemos si todo esto va a poder conservarse dentro de 11.000 años. Claro. Claro, probablemente si se volvieran a dar la vuelta los polos, es eso, es que cambia demasiado el planeta. Claro. Y Porque, esto porque no lo, va a que, lo que existir. decías del Sáhara, decir, Sí. es que esto es arena, que podría venir, o sea, es que a lo mejor lo que seguimos ahora como la Como el Pacífico X, o sea, podría ser en un futuro el Sáhara. exacto. Y lo que consideramos como el centro del Pacífico, las partes que estén a la orilla, digamos, podrían ser las montañas, que por la erosión Y lo que ahora es otro lugar podría ser el fondo del mar. podría ser. Y esas son las cosas que a mí más me trastornan, porque al final es algo que tiene sentido realmente si te paras a pensarlo. El Sáhara puede llegar a tener agua porque la arena es la misma que encuentras en la playa. Compárala y es exactamente igual a nivel mineral. Igual. Totalmente, y el cambio del clima de Es forma... posible completamente, es completamente posible. Es que ha pasado, o sea, Y sigue supuestamente es pasando. que está demostrado. Claro. Claro, y sigue pasando el tema entra al cambio climático, supongo, ¿no? Sí, sí. Que yo Pero creo claro. que está más relacionado con el tema del magnetismo que no tanto con la contaminación, porque el magnetismo va a seguir cambiando el clima, 100%. Claro. La orientación de los polos va a provocar una reacción diferente con la Luna. Yo no soy físico, yo estoy todo esto diciendo lo que me parece lógico, ¿vale? Sí, sí. Yo creo que la relación con la Luna y el campo electromagnético de la Tierra cambiará cuando éste se invierta. Con la luna. Sí, la Luna controla las mareas. Vale, Esto al final, vale. esto al final determina la posición de los mares. Ok. Vale. Y por eso es que por la noche es cuando sube la marea, por la atracción que genera la Luna, el campo electromagnético. Si la Luna cambiara de posición, los mares cambiarían de posición. Pero, ¿y de forma repentina? Yo creo que no. Yo creo que esto tiene que ser muy progresivo.
que dicen que está subiendo el nivel del mar, pero a lo mejor está bajando en otros lugares. A lo mejor se está trasladando. Entonces tiene que ser. Claro. O sea, si se está subiendo el nivel del mar en otro sitio, puede ser porque la Antártida se está derritiendo, pero también puede ser porque la polarización de la Tierra está cambiando. Claro, pero después un amigo mío el otro día comentaba, Sí. y tenía razón, lo decía Majek, que estuvo en este podcast, lo decía en otro podcast, dice, cuando el hielo de la Antártida se derrite, o sea, lo único que podría tener efecto en los niveles del mar es lo que está por fuera del agua. Claro. Porque lo que está por debajo, si tú metes un hielo en un vaso de agua y se derrite el hielo, el agua sigue igual. El agua sigue igual. Solo puede tener efecto lo que esté en el borde del vaso y se caiga dentro. Claro, o sea que puede tener mucho sentido también que suba en un lugar porque baja en otro. Hay constancia de esto, porque esto es muy fácil de medir, la gente. Sí, al final es muy sencillo medir el nivel del mar, es muy fácil, porque siempre el mar está en una misma posición. Entonces, si realmente el hielo de la Antártida se derritiera y fuera a cambiar el nivel del mar, ¿por qué los bancos siguen teniendo propiedades en la playa? Ya. Los bancos no son tontos, ya lo sabemos todos. Exacto. Entonces, no te financiarían un piso en la playa. Exacto. Y yo creo que esto tiene algo que ver con el tema de los polos de la Tierra. Se van invirtiendo porque antes era casi completamente vertical, pero ahora está un pelín inclinado y va a seguir inclinándose más. Sí, de hecho ya está fuera de la Antártida. Exacto. Claro, entonces... pero esto es información que debería ser clara. O sea, debería ser clara, nivel pero del mar dice, como no tienes modo de explicarlo... Está subiendo en Miami, ya, pero ¿y si está bajando en Filipinas? ¿De dónde ha aumentado la sequía en estos últimos años? Ya, o sea, se puede relacionar, digamos, ¿no? Dónde sube el nivel del mar y dónde aumenta la sequía. Yo creo que podríamos buscar una relación con eso. Claro. Pero, ¿y tienes la sensación de que toda esta información se oculta de cierta manera? Yo creo que hay muchísima información que se oculta. Puede ser que sea una parte de la que no quieren decirnos tal como es. Puede ser. Yo creo que sí. Y a la hora de buscar tus porqués, el por qué se oculta. No puedo buscarlo yo porque sería un sesgo que yo tendría. Yo iría directamente a encontrar algo en concreto. No puedo buscar yo la información. Tengo que buscar a otra persona que busque esa información por mí, porque ya no va a tener esos sesgos cognitivos. No, pero el porqué de ocultarlo. El porqué, exacto. Yo si intento encontrar alguna razón, no puedo ser yo el que la piense, porque mi cabeza me va a decir unas cosas que cuadran con lo que yo estoy pensando. Entiendo. Entonces, prefiero que se busque con una persona que tenga una mentalidad diferente y que en base a eso me dé un punto de vista menos parecido a lo que yo tengo. Porque al final tu ojo va a filtrar toda la información que vas encontrando, y si yo te digo lo que yo pienso, es que no les conviene que sepamos tanto de esto, porque al final podríamos llegar a ser más avanzados. Sí, pero de eso se trata también, como... Sí, pero no es siempre así. No quieren que... yo creo, no creo que quieran que el poder salga de ellos. O sea, que quiero que tengan ellos el... Pero creo que aquí pasamos a hablar de algún tipo de entidades como podría ser la masonería. O sea, no estamos hablando de gobiernos, realmente. No. O sea, yo creo que hay algo más arriba también. Exacto, porque son... O sea, para mi gusto son temas que están ya por encima de los gobiernos. O sea, no, es que ellos no quieren que avancemos como civilización. Eso, el gobierno de España no está debatiendo eso. Sí. O sea, debe ser un grupo con muchísimo poder y que tenga... O sea, yo creo que la clave está en la información, en la cantidad de información que deban tener. Porque, claro, al final, en este tipo de podcast me doy cuenta del gran poder de la información. Sí, exacto. O sea, ahora mismo estamos sobreinformados, sobreestimulados, tenemos todo a un clic en internet, pero, por ejemplo, nuestro conocimiento de dónde venimos... Está muy filtrado. Claro, y viene totalmente de la información y la nueva información, porque comentaba Jesús en el podcast de cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, cómo también esto switcheaba un montón de cosas. De que, por ejemplo, en civilizaciones pasadas, en Egipto, las mayores figuras de poder fueran mujeres y que la mujer tuviera un papel y un poder increíble. Por la fertilidad. Porque representaban la fertilidad. Exacto. Y luego, cuando se quemaba la biblioteca y eran politeístas, y luego al quemar la biblioteca de Alejandría, de repente pasa a monoteísmo. O sea, se establece un nuevo orden, digamos, quemando, y nunca mejor dicho, toda la información anterior. Sí. Es muy curioso, realmente. Toda la relación que hay con el tema de la información, cómo la obtenemos, cuánta obtenemos y de dónde la obtenemos,
Yo creo que es muy importante. Y fielmente creo que no quieren decirnos todo lo que realmente deben decirnos. Porque a lo mejor no les conviene o no creen que debamos saberlo, de alguna forma. Sí. Ahí es donde sigo yo atascado. ¿El por porque qué, digo... ¿no? ¿Qué razón tienen para poder hacer esto? O sea, el explicar, por ejemplo, si pasado mañana se demostrara que la Atlántida fue real, que, bueno, ya me darás tu opinión cuando escuches el podcast anterior, pero digo, joder, yo lo veo blanco y en botella. Sí, totalmente. O sea, digo, negar esto es un poco extraño. Es ilógico. Y piénsalo, nosotros no podemos ser, es súper arrogante pensar que somos la única civilización inteligente que hay en el universo. Claro. Pero hasta que este hombre de la NASA no dijo, hemos comprobado que existe vida extraterrestre, no ha empezado a asumir la gente que es así. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar que nosotros somos la única civilización inteligente que hay, ya no te digo en el universo, en la Vía Láctea. Claro. Que hay millones y millones de estrellas. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, aunque ya lo escucharás, pero una de las cosas que decía es que en los textos de Platón decía que se entregaban cabezas de toro en unas bandejas como ofrenda. No sé a quién se refería. Dice que hemos encontrado restos de cabezas de toro sobre bandejas enterrados. Sí. Digamos, entonces, joder, es algo que está ahí, que Platón... No se puede inventar todo eso. No se puede inventar y que cuadren tanto las cosas. Porque no hay conexión, o sea, no hay físicamente conexión entre lo que era Platón y dónde estaba la Atlántida. No hay ninguna conexión posible. No puede ir hasta allí, volver, contar toda la historia y haberse inventado. O sea, no claro. no Y luego se decía también, por ejemplo, que la navegación no existía en aquel entonces y sin embargo se encontraban huesos de elefantes asiáticos en algunos puntos del planeta donde no podrían haber llegado sin navegación, ¿no? Entonces, a mí lo que me falla un poco es decir, a ver, ¿qué es? ¿No lo quieren sacar a la luz porque da pereza reescribir la historia? Sí, y da miedo tener que reescribir la historia. Como digo, un reseteo de la civilización no solamente no les conviene, sino que da miedo. Porque significa que nos espera uno. Que no se espera uno. Que nos espera un final de la civilización, un reseteo. Y eso da miedo. Y puede ser que la sociedad, que las personas no estén preparadas para vivir asumiendo esto. Exacto. Yo creo que no lo estamos. No creo estar yo preparado para asumir que va a haber un reseteo de la civilización. Desapareceremos y volveremos a renacer de alguna forma. Porque también creo que cierta información se va perdiendo progresivamente. Entonces, la información que tenemos ahora, parte de la información que viene de la Atlántida, en un tiempo se perderá completamente. ¿Y en qué punto te parece duro el pensar eso? Me parece duro en el punto de que no somos tan poderosos como realmente nos pensamos. Que al final nosotros estamos a merced completamente de todo lo que pasa en el planeta, de lo que pasa a nivel cósmico. Pero cuando dices que no estás preparado, ¿por qué? Porque sientes que vas a morir y antes o después el legado que dejas va a desaparecer. Exacto. Yo creo que como seres humanos tenemos esa necesidad de perdurar. Sí. Y por eso esculturas, escrituras... Y a mí me da miedo, te lo digo en serio, me da mucho miedo la muerte por el hecho de no concibo, mi cabeza no quiere asumir que hay un final y ya. No quiere asumirlo y no sé por qué. Claro. Mi cabeza me dice que tiene que haber algo más detrás, llámalo resurrección, llámalo como quieras, no te puedo decir, pero mi cabeza se niega a asumir que hay un fin. Claro, que cuando te paras a pensarlo, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todas tus ideas, tiene que ir a algún lado. Si todo desvanece y se queda en el aire para siempre... O sea, obviamente, lo que decías, estoy muy de acuerdo, somos energía. Exacto. Y al final la energía ni se crea ni se destruye, ya lo sabemos, se transforma. No creo que nuestra conciencia, toda la energía que hay allí, se pierda completamente. Yo creo que hay alguna forma, de esto ahí tengo una relación con el tema de las dimensiones, no creo que eso se pierda. Dijiste... Sí, tengo una teoría mía que yo he sacado, no tiene ninguna evidencia ni nada, ¿vale? Mejor. Son las mejores. Este es el podcast para esas cosas. Yo creo que cuando morimos, realmente no morimos. Pasamos a otro plano dimensional. Y aquí tenemos la explicación de Poltergeist, de DC, porque nosotros no podemos procesar la cuarta dimensión. Y te explico esto. Un ser de 2 dimensiones
no puede ver a un ser de 3 dimensiones, pero puede ver lo que ese ser genera en su plano. Vale. Es igual a nosotros. No podemos ver a un ser de 4 dimensiones, pero podemos ver lo que ese ser genera en nuestro plano. Por eso no hay pruebas, obviamente, pero hay personas que dicen que su familiar ha contactado con ellos, etc. ¿Por qué iba a pasar eso? ¿Por qué tantas personas iban a inventar eso? Por el miedo. Eso me ha llamado la atención, porque aquí tuvimos a un medium y vidente, y a raíz de subir el podcast, muchas personas contactaban con nosotros, que yo, si soy totalmente sincero, no me lo creo, sinceramente, pero muchas personas contactaban con nosotros diciendo, no, es que yo veo tal, yo escucho tal, yo a veces veo personas que no están, a veces me pasa desde niño, y a todos me pasa desde niño y he aprendido a vivir con ello. Me pasa desde niño y hay alguna persona me ha dicho que lo deje estar, que no hable de ello, que no me te va a aceptar la sociedad. Hombre, cuando llega un grupo tan grande de personas a escribirte y dices, hostia. Algo pasa. Ya no es solamente la necesidad de llamar la atención, porque entre ese grupo de personas puede haber alguien honesto. Claro. Y puede haber alguien que te esté diciendo algo real, ¿sabes? Entonces, es muy complicado no creer en esto. Ya no creer, sino el negarlo en sí. Claro. Sí, yo la verdad que no tomo un enfoque de negarlo, simplemente tomo un enfoque. Me gusta entrar en complejidades, pero luego mi vida particular son muy simples. Sí. O sea, vivo el día a día y trato de estar feliz, de estar ilusionado con lo que hago, con las cosas que hago. Pero no me paro a pensarlo, porque cuando te paras a pensarlo entras en un lugar... No sales de ahí. A veces oscuro e infinito. O sea, es como... Sí. Y sin respuesta. Sobre todo es la falta de respuesta. El decir... Por eso a veces hago podcast aquí, porque me gusta entrar por un momento, pero luego soy capaz de aislarlo, ¿no? Y de separarlo de tu vida. Porque, o sea, por ejemplo, a veces me dura un ratito, me dura 1 o 2 horas donde me quedo dándole vueltas, pero ya vuelvo a conectar con mi vida normal. Pero me pasó cuando trajimos aquí a un físico cuántico especializado en agujeros negros y en agujeros de gusano. Sí. Que, joder, son muchas preguntas sin respuesta que llegas a la singularidad. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Pues esto, por ejemplo, o sea, la singularidad me refiero, es un término que utilizaba él para hablar de los el callejón sin salida, donde llega todo, o sea, supuestamente todo lo que entra a un agujero negro acaba en un lugar que es la singularidad. Entonces digo que al final acabas en ese callejón sin salida, en tu propia singularidad, con todos estos temas, con tratar de entender cosas que yo creo que simplemente no estamos preparados para entender. O sea, entender la creación del tiempo. Por ejemplo, que a mí me gustó el otro día, escuchaba, ¿no? Como un símil, que nosotros, tal y como percibimos el tiempo y tal y como percibimos todo, el espacio-tiempo, sentimos que siempre se puede ir más atrás, que no puede haber un inicio del tiempo, porque ¿qué había antes del tiempo? Eso es verdad. ¿No? Creo que no tiene sentido pensar que hay un inicio y un fin como tal. No, pero lo que decía esta persona es que sí puede haber un inicio del tiempo. Que es como si tú estás en un punto del planeta y dices, oye, y vas preguntando a gente, quiero ir hacia el norte, y te dicen, hacia el norte. Quiero ir hacia el norte, vas hacia el norte. Quiero ir hacia... pero de repente llegas a un punto donde estás en el polo norte y preguntas a alguien, oye, quiero ir hacia el norte. Y dice, no puedes ir, estás en donde empieza el norte. No lo había planteado de esa forma. Y dice que en el tiempo puedes ir, oye, quiero ir más atrás, quiero ir más atrás, quiero ir más atrás, quiero ir más atrás, hasta... que hay un punto que no puedes ir más que ya estás en el inicio del tiempo, no se puede ir más atrás. Muy bueno, ¿eh? Entonces te deja pensando, porque no concebimos que no haya nada antes de. Sí. Igual vemos que no concebimos un fin. Exacto. Y que no haya nada después de. Exacto, sí. O sea, exacto, no puede haber, o sea, pero si se destruye todo, por ejemplo, y todo llega a su fin, ¿el tiempo sigue o el tiempo para? Si no hay nada, porque el tiempo se mide contra algo. Claro, yo creo que el tiempo es otra dimensión también y nosotros no somos capaces de interpretarla como tal. Claro. Yo creo que el tiempo tiene que ser una dimensión que, bueno, nosotros lo vemos como una medida, pero podría no ser así. Igual que el metro pues es una medida ahora, ¿no? Y es algo muy físico, porque tú sabes lo que es un metro, tú sabes lo que es un minuto físicamente. Claro, esta es otra de las cosas que comentaba él, que te deja
patinando. O sea, que yo tal y como... Por ejemplo, yo veía Interestelar y veía que de repente se envejecía más en un punto del universo que en otro, y yo decía, a ver, esto para la película está muy bien, pero esto es una puta patraña. A mí no me jodan. O sea, la célula humana va a envejecer al mismo ritmo en cualquier punto del universo. Y se sentó aquí este hombre, el físico teórico, y me dijo, no, eso está demostrado. Está totalmente demostrado que incluso cuando te subes en un avión, el tiempo cambia. Claro. Sean milésimas de segundo, pero o sea, él me decía que si ahora mismo nos ponemos el mismo reloj a la misma hora, lo cuadramos, lo ponemos al mismo tiempo, puede haber milésimas de diferencia. Si tú te quedas aquí y yo me voy a dar una vuelta con una nave espacial al universo y regreso, cuando yo regrese, para mí pueden haber pasado 10 años y tú puedes estar muerto hace 10.000 años. Es que es una locura y eso depende de Pero la dice que está demostrado. Sí, por la teoría de la relatividad. Sí. Y es algo que yo por lo menos yo no soy capaz de entenderlo. No, yo tampoco. O sea, yo creo que para entender eso tienes que estudiar física. Y como he dicho, no soy físico, entonces no puedo profundizar más allá de lo que mi cabeza me da para entender. ¿Tienes una fórmula tatuada? Sí. ¿Sabes de qué es? No. El entrelazamiento cuántico. ¿Y qué implica el porqué del tatuaje? Es por mi pareja. Porque, bueno, ahora te explico. El entrelazamiento cuántico dice que da igual dónde estén dos moléculas, dos partículas en el universo que están destinadas a juntarse. Vale. Y no solo a juntarse, sino que se comportan de la misma forma, ¿no? Exacto. Y tienden a ser coherentes la una con la otra. Vale. Entonces, de ahí la fórmula. Me parece muy profundo este significado. Lo es. Y me parece muy real. Yo creo que es muy real, tanto a nivel personal como a nivel, obviamente, atómico, subatómico. Entonces, me parece muy curiosa. Claro. Sí, es lo que decía la física cuántica, ¿no? Que si partes un átomo como con un láser, si partes de dos partículas y las colocas en cualquier punto del universo, que por ejemplo, eso me lo explicó a mí una persona que trabaja desarrollando ordenadores cuánticos en IBM en Estados Unidos. Ordenadores cuánticos. Sí, y me contaba que, o sea, le comentaba yo, ¿no? Decir, oye, antes de saber qué es la computación cuántica, ¿qué cojones es la física cuántica? Y él me decía, a ver, es muy complicado explicar en términos básicos, pero básicamente cuando dos átomos cuánticos, los puedes colocar en cualquier punto del universo y si aplicas calor en uno, se va a calentar el otro también. Sí, llámalo partículas subatómicas porque al final los átomos son todavía divisibles, pero las partículas subatómicas que conozcamos no lo son, aún así. Pero sí, es muy curioso realmente todo el tema de la física cuántica. Y hablando de eso, tú, por ejemplo, si miras ese vaso, tú sabes que el vaso está ahí, no hay fallo, no hay error. Pero en el caso de las partículas subatómicas, tú podrías decir que hay un 30% de probabilidad de que la partícula esté allí, un 20% de que esté allí, un 10% de que esté aquí, y hasta que no te pongas a buscarla, el sitio no se define. ¿Has oído hablar del gato de Schrödinger? Pues sí. Es exactamente el mismo principio. La partícula subatómica no se define hasta que la observas. Eso es muy heavy, como lo de se lanzan partículas a través de y solo cuando las miras se abren. Es el mismo experimento, ¿no? Y esto es no es simplemente porque las estás mirando, es por el hecho de que estás interactuando una masa de partículas subatómicas muy, muy grande, una masa muy grande como somos nosotros, está interactuando directamente con una partícula. Pero entonces, pasa cuando pones una cámara también. Claro, hay una interacción directa. Entonces, yo creo que esa interacción genera un cambio. Es una puta locura. Es una locura. La física cuántica, el que te diga que la entiende, miente. Incluso los físicos yo creo que es mentira. Si dicen que la entienden, es imposible, porque yo creo que no estamos preparados para entenderlo. ¿Y crees que esos pueden ser los conocimientos que estaban un poco más...? Me inclino a pensarlo, sí. Porque yo creo que si estamos descubriendo algo que no estamos preparados para entender, significa que llegará un punto que sí podamos entenderlo. Pero y significa que evolución. Si lo hemos descubierto, provenimos de algún sitio en el que sí lo entendían. Porque la física cuántica no existe desde hace el tiempo que se ha descubierto, ¿no? Existe desde antes, lo que pasa es que ahora hemos empezado a comprenderla. Claro. No, siempre ha existido. Claro, exacto. Es igual que simplemente existe. Exacto. Y nosotros lo descubrimos y empezamos a investigarla. Joder. ¿Sabes qué? Me pareces una buena persona para recomendarme un par de pelis. Sí. Pues, a ver, Seguro Interestelar es la primera de la lista hablando de esto. Es la primera, 100%. Lo que sí te recomiendo son documentales. O documentales. Un documental. Luego te paso un documental
que habla mucho de todo el tema de Egipto, que además seguramente te interese bastante. Brutal. Y le busca una relación muy, muy bestia con el tema cósmico. Sí, además quiero ir a Egipto, o sea, después de tener estas conversaciones... 100%, ¿no? No, es que me voy a buscar un vuelo y a ver si en 1 o 2 semanas me escapo 5 o 6 días. Ya me contarás. Y vuelvo porque me apetece una barbaridad. Y te pasaré el documento para que veas que no es mentira el tema de la CIA. El de la CIA. El documento, te lo pasaré porque lo tengo. Qué heavy. O sea, además es súper accesible. Lo que pasa es que es complicado encontrarlos porque están clasificados por números. Claro. No están clasificados por temas, pero para encontrar un tema tú tienes que saber exactamente las palabras clave que lo tienen. Entonces es complicado también. Mira, y por abrir el último melón, sí. Tema, porque lo comentamos justo al principio, la posible relación con alienígenas, de ovnis, etc. Sí. También he escuchado otra teoría que digamos que lo de la Atlántida, por ejemplo, que esos seres humanos hayan desembarcado que vinieran que fueran extraterrestres y se encontraran en el mundo y empezaran a construir aquí ni evolución ni hostias. Y no me parece descabellado, ¿eh? Te lo digo de verdad, no me parece ninguna idea loca teniendo en cuenta de dónde venimos. Porque ten en cuenta que somos los únicos seres vivos que se cansan estando de pie, tenemos problemas en la espalda por estar mucho tiempo de pie, no soportamos tanto la luz solar. No sé, algo raro pasa también. No estamos tan adaptados al medio. ¿Por qué? Pero y no puede ser que nos hayamos hecho más débiles y que versiones anteriores del ser humano sí que pudieran estar bien aquí. ¿Y de dónde viene esta versión? También de evolución, obviamente, ¿no? Evolución a nivel biológico, pero me inclino a pensar que cierta parte de esta civilización, de estos conocimientos, sobre todo conocimientos, creo que vienen de algún sitio más. ¿Crees en los reptilianos? Es que también temas peliagudos me gusta. Sí, yo creo que sí. Hay todo tipo de entidades aquí que nosotros todavía desconocemos y los reptilianos no son una excepción. O sea, ¿cómo es el tema de los reptilianos? Que no, o sea, lo he escuchado de oídas, pero igual, es como personas que vienen de otro planeta y que se camuflan. Sí, se pueden camuflar entre nosotros para, digamos, decidir cómo actuar aquí dentro, en este planeta. Y, para adaptarse al medio. Sí, adaptarse al medio y sobre todo para buscar dominarlo, el medio. Porque al final tú no vas a ir a un planeta si la finalidad real no es o sobrevivir, que lo dudo bastante, si son tan avanzados como para poder camuflarse, o colonizar. Entiendo. Pues Ismael, lo vamos a dejar aquí. Ha sido una conversación brutal, de verdad. Súper interesante. Y creo que esto puede dar para más podcasts en el futuro si te animas, porque por supuesto. Muchos temas por tratar por el camino. Sí. Y nada, ahora te pediré la lista de documentales y tal, porque quiero indagar, la verdad. O sea, desde que me enganchó el algoritmo y he empezado a enseñarme... Ya no sale de ahí, ¿eh? Pero es que son fragmentos pequeños, pero que solo sirven para dejarte con... Sí, es una píldora que dices, joder, necesito más, y al final tienes que investigar más tú. Justo, y cuanto más te interesas, más te da el algoritmo y bueno... Es una locura. Brutal. Y escúchate el podcast del que te comenté. ¿Cuándo lo vas a subir? Que grabamos. Bueno, te avisaremos o estate pendiente si no y lo verás. Genial. Pero brutal. O sea, vas a ver el tema de que la Atlántida... Yo había escuchado también lo de Mauritania, lo del ojo del Sáhara, cómo coincidía. Y aquí hay ese tipo de coincidencias también, pero en un nivel mucho más... O sea, el nivel de match es muy grande. Muy heavy. Con los textos de Platón. Creemos que sabemos cosas, pero... Y sobre todo, algo que me gustaba, de tal y como lo planteaba él, dice, es que tal y como se estudia hoy en día, hay un factor que no tienen en cuenta, y es que la geografía era totalmente diferente. Exacto. O sea, el mar entraba por la península ibérica, entraba y Sevilla era una isla. Y luego lo de que quedara sepultada o inundada bajo el mar. Dicen que en el Golfo de Cádiz, estoy hablando un poco de memoria, ¿no? Grabamos hace no mucho, pero que en el Golfo de Cádiz se produce un tsunami de la hostia cada no sé cuántos años. Sí. Y que podría ser que, claro, al estar, digamos, al entrar con esta forma y estar Sevilla aquí, un tsunami cuando va entrando va cogiendo cada vez más fuerza. Claro. Porque hace un efecto embudo donde al final llega con cada vez más fuerza y llega siendo más devastador. O sea, empieza como una ola de 10 metros, pero cada vez es más y más devastador. Y luego, ya ni me acuerdo bien de toda la evidencia. Hasta yo... Fíjate que son pocos los podcasts que grabo y luego los vuelvo a escuchar. Pero este también que acabamos de grabar será uno de ellos sin duda. Y ya me contarás qué te parece.
Sí, por supuesto. Bueno, ahí estaré. Lo dejamos aquí, Ismael. Ha sido un placer, Pedro. Un placer. Muchas gracias.